Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Hoy les hablaremos sobre el documento COMPES 166 del 2013, del Consejo Nacional de Política Económica y Social. Este grupo está conformado por Ángela Jaramillo, Camila Cortés, Camila Moreno y quien les habla, Marlon Romero. Este documento rediseña las políticas de discapacidad, moviéndose más allá de enfoques de asistencia o protección hacia políticas de desarrollo humano con un enfoque de derecho. Como objetivo principal de este COMPES es establecer los compromisos necesarios para implementar políticas de discapacidad como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, llamado Prosperidad para Todos. También busca definir lineamientos, estrategias y recomendaciones que con la colaboración de instituciones del Estado, sociedad civil organizada y ciudadanía permitan avanzar en la construcción e implementación de la política pública de discapacidad e inclusión social. Una de las características de la nueva política de discapacidad son acceso a bienes y servicios con criterios de pertenencia, calidad y disponibilidad, procesos de elección colectiva, plena garantía de los derechos de los ciudadanos y eliminación de prácticas que generen marginación y segregación de esta población. Esto promueve la participación en espacios sociales, culturales, políticos y económicos en igualdad de oportunidades. El impacto de la política de derechos humanos facilita el acceso progresivo al desarrollo humano, seguridad humana y ejercicio de derechos humanos de personas con discapacidad. Con un enfoque diferencial, se consolida la perspectiva hacia la inclusión social en Colombia. El objetivo central de este COMPES es garantizar el goce pleno e igualitario de todos los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, a través del fortalecimiento de las políticas públicas nacionales de discapacidad e inclusión social. Uno de los antecedentes, como tal varios antecedentes, que sirven como referencia para este documento como la política pública sobre discapacidad, la normativa vigente hasta el 2013. La institucionalidad, la cooperación internacional y la participación de la sociedad civil destaca la Convención Interamericana para la Eliminación de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y el Sistema General de Seguridad en Salud 2013. Una evolución del concepto de discapacidad puede ser como modelo biológico, se ve la discapacidad como un problema individual. Modelo social, sitúa la discapacidad en la sociedad y no en el individuo. Modelo político, enfoca las acciones en los ámbitos político y social. Modelo universal, plantea la discapacidad como un fenómeno universal. Modelo biopsicosocial, integra lo médico, lo social, considerándolos complementarios. A continuación, empezaremos a hablar de los enfoques de los cuales hemos hecho esta investigación sobre este COMPES. Esta política busca garantizar los derechos de las personas en condición de discapacidad y promover su inclusión en todos los aspectos de la vida social, económica y cultural. Por lo mismo, tiene varias implicaciones. Lo primero, pues entender que es esencial el Estado como el papel que está asumiendo aquí como un punto clave, y no solo como ente regulador, sino también como un impulsor activo de la cohesión social. Esta política nos deja atrás la idea de que las personas en condición de discapacidad son personas que requieren asistencia y en cambio promueve una visión de que tienen derechos plenos y deben ser incluidas en igualdad de condiciones. Se establecen los valores claros como el respeto y la no discriminación, se definen normas para garantizar el acceso a servicios básicos como educación, salud y empleo, y asimismo, tanto el gobierno como la sociedad en general se ven llamados a adaptarse y asegurar que las personas en condición de discapacidad tengan las mismas oportunidades para desarrollarse. Por otro lado, esta política nos invita a imaginar una Colombia donde las personas en condición de discapacidad dejan de ser vistas como casos individuales que necesitan ayuda y por el contrario se les reconoce como ciudadanos con derechos y deberes capaces de contribuir a la sociedad. En esta narrativa se plantea que la inclusión no es solo una meta para las personas en condición de discapacidad, sino un desafío colectivo para toda la sociedad. La política aquí nos pide reflexionar sobre las barreras que nosotros mismos hemos creado y que debemos superar para que todos se sientan incluidos y valorados. Esta historia de cambio, la política nos motiva a formar parte de esa transformación hacia una sociedad que sea mucho más empática y mucho más justa.
Además, no solo se quedan ideales, porque también esta política presenta argumentos sólidos que no demuestran su urgencia. Se basa en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas en Condición de Discapacidad. Se deja claro que la inclusión es un derecho humano que el Estado tiene la responsabilidad de proteger, pero no es solo una cuestión ética. La política se apoya en cifras que evidencian cómo las personas en condición de discapacidad enfrentan exclusión en salud, en educación y en trabajo. Al presentar estos datos, la política nos muestra que la inclusión de las personas en condición de discapacidad no es opcional, sino que es esencial para construir una sociedad en la que todos puedan desarrollar su potencial. Continuando con el análisis de la política pública nacional de discapacidad e inclusión social y acompañada del COMPE 166, voy a dar paso también al siguiente enfoque de análisis, que es el análisis de la racionalidad o lo racional, entendido por calcular el costo y beneficio de cualquier decisión y pues por optar por la mejor decisión o la decisión que más maximice el beneficio o la ganancia. En este caso, pues mi eje de comparación va a ser pues las estrategias o el plan de acción que se estipuló en el COMPE 166 frente a la problemática de la inclusión a las personas discapacitadas. Entonces, cada estrategia, total son 5 estrategias, digamos que las voy a tratar de identificar en qué tipo de racionalidad. Si es racionalidad absoluta, donde pues está estipulado que se identifica el problema y digamos que se genera un tipo de solución alternativas solución o sí, diseño de alternativas a todas las alternativas que hay. Esta racionalidad intenta abarcar todas las posibles consecuencias o alternativas que se generan frente a la decisión. La limitada, que al contrario acepta y reconoce que no puede visualizar todas las posibles alternativas o consecuencias de una decisión. Y la incremental, que pues más que todo su enfoque trata sobre tomar decisiones posterior a la experiencia o aprendizaje realizado. Es más como ejecutar, aprender y así tomar decisiones según la experiencia. O sea, a medida que se toman las decisiones, se genera como el desarrollo de la racionalidad. Entonces, según las 5 estrategias, según las 5 estrategias programadas por los 5 objetivos, la primera estrategia consta, la estrategia para la transformación de lo público. Esta estrategia busca mejorar y ampliar los mecanismos ya existentes, como el RLCPD y el Observatorio Nacional de Discapacidad, lo que implica un proceso de toma de decisiones que reconoce las limitaciones en términos de recursos e información. Aunque se busca optimizar procesos, en realidad no se aborda desde una perspectiva completamente abarcadora, sino adaptativa y basada en la mejora de lo existente. Entonces, en realidad, pues diría que es una racionalidad limitada porque digamos que está contemplando concisas alternativas, no variables, y dentro de esas alternativas se está enfocando en la toma de decisión del mejoramiento de ellas. Entonces es limitada porque digamos que se enfoca solo en esas pocas alternativas, que en este caso es la mejora de las instituciones ya presentes para el apoyo de la inclusión de las personas discapacitadas. La segunda estrategia es la estrategia para la garantía jurídica. La estrategia para garantizar el acceso efectivo a la justicia, el pleno reconocimiento de la capacidad jurídica de las PSD, está enfocada en asegurar un pleno cumplimiento total de los derechos internacionales en materia de derechos humanos. Aquí se busca una solución exhaustiva que cumple con estándares altos y no solo una mejora incremental o limitada. Esto lo que refleja pues es un enfoque ambicioso e integral. Podría irse por una racionalidad absoluta, ya que se puede generar desde un marco legal y se puede generar las diversas alternativas para la modificación de la problemática. La tercera estrategia es la estrategia para la participación de la vida política y pública.
Esta estrategia busca fortalecer las organizaciones y promover las participaciones de las PCD en la vida política de manera paulatina, incorporando ajustes sobre políticas ya existentes y promoviendo la participación mediante iniciativas complementarias. Digamos que yo diría que podría entrar dentro de la racionalidad incremental, ya que se basa en una evolución gradual en lugar de cambios drásticos. La cuarta estrategia es la estrategia para el desarrollo de la capacidad. Las acciones para mejorar el acceso a la salud, la educación y la inserción laboral de las PCD parten del reconocimiento de barreras actuales y buscan superarse con acciones específicas y prácticas. No obstante, estas acciones están diseñadas considerando limitaciones de recursos y pues buscan resultados satisfactorios que se adapten a las capacidades actuales del sistema. Por ende, creería que puede ser la racionalidad limitada, ya que está pues dependiente de muchos otros factores, entre estos pues los recursos. La quinta es la estrategia para el reconocimiento de la diversidad. El cambio de los imaginarios sociales y la promoción de la accesibilidad universal se presentan como una continuación y una expansión de medidas existentes en favor de la inclusión de los PCD. Este enfoque se basa en el desarrollo progresivo de políticas y acciones que reconocen la diversidad como parte integral de la sociedad, mejorando lo ya implementado sin una forma completa. Esto es una racionalidad incremental, más que todo por el enfoque del desarrollo progresivo de las políticas y obviamente también por el reconocimiento de la diversidad, que son aspectos bastante culturales que, digamos, no se pueden implementar de la noche a la mañana, si es un proceso bastante continuo y largo. Entonces, cada tipo de racionalidad se asigna de acuerdo a cómo se plantean las metas y los métodos para alcanzarlas, ya sea mediante un enfoque exhaustivo, o sea, un absoluto, un adaptativo, que es un limitado, mediante ajustes continuos, como el incremental. Bien, ya estamos en la recta final de este video, sin embargo nos queda una gran incógnita que resolver. Si bien a través de todo el video hemos hablado sobre la política pública nacional de discapacidad e inclusión social en Colombia y cómo esta va de la mano con el COMPE Social 166 del 2013, aún nos queda la pregunta del por qué surge esta política, con qué fin, con qué objetivo se da la creación de esta. La Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social surge para garantizar que las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores puedan ejercer sus derechos y cumplir sus deberes. Para poder lograr este objetivo se han creado algunas acciones a través de todos estos años, no solamente desde el 2013 cuando se da la creación del COMPE Social 166, sino desde años anteriores. Algunas de estas acciones han sido el establecer medidas que para las personas con discapacidad puedan acceder y permanecer en el sistema educativo, el promover comportamientos que generen actitudes positivas hacia la discapacidad y la igualdad de oportunidades. De igual forma, también se da el fomentar la participación de la comunidad en la prevención, mitigación y superación de la discapacidad. Como les mencionaba, antes del 2013 también ya se hablaba de política pública nacional de discapacidad en Colombia. Para esto es importante remontarnos en el año 1997, donde se da la creación de la Ley 361, por medio de la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación. De igual forma, en el año 2002 también se da la creación de la Ley 762, por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación. Ya en el 2004 es importante hablar que se da la creación del documento COMPES, el COMPES 80 del 2004, donde se habla sobre la Política Pública Nacional de Discapacidad. Está con el fin de ser parte del Plan Nacional de Desarrollo del 2002 al 2006, donde se habla sobre un antecedente de política pública de discapacidad que contiene el compromiso que se tenía en ese momento el gobierno nacional para la implementación de esta.
Ya que estamos hablando un poco del COMPES, también relacionado a este COMPES del 2004, también se da el COMPES del 2009, el 3591, donde se habla del sistema de rehabilitación integral para la fuerza pública. En este se presentaron los lineamientos y recomendaciones que permiten avanzar un poco sobre el sistema de rehabilitación integral. En este caso, pues se hablaban de los miembros de la fuerza pública en situación de discapacidad, así como la declaración e importancia de la estrategia de estos proyectos que se deben de presentar. Dentro de estos dos COMPES se habla mucho sobre la creación de la importancia de hablar del tema de discapacidad y el fortalecimiento que se tiene que tener dentro de esta problemática en Colombia. También dentro de los COMPES podemos ver uno en el año 2012, donde nos hablan del COMPES 3726, que tiene un contexto de caracterización general sobre las víctimas de conflicto, en consideración sobre la oferta institucional y referentes normativos que incluyen la identificación desde la perspectiva diferencial de los niños, niñas, adolescentes en género, discapacidad y grupos étnicos. Ya volviendo al 2009, también se da, aparte de la creación del COMPES, se da la creación de la Ley 1346, en la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de aprobar esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada ya por una Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de diciembre del 2006. En el 2007 se da la creación de la Ley 1145, en la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad. Este es muy importante, ya que se da una institucionalidad de lo que se ha venido hablando a través de todos estos años sobre la discapacidad de inclusión social en Colombia. En este sistema se busca el impulsar la formulación e implementación de la política pública de discapacidad en forma coordinada entre las entidades públicas del orden nacional, regional y local, también de las organizaciones de personas con y en situación de discapacidad y la sociedad civil, con el fin de promocionar y garantizar sus derechos fundamentales. Más adelante, ya en el 2013, además del COMPES 166 que hemos venido hablando, también se crea la Ley Estatutaria 1618, por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar en pleno el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Esta pues tiene como objetivo el garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad mediante la adopción de medidas de inclusión, acciones afirmativas y de ajustes razonables, eliminando toda forma de discriminación por razón de su discapacidad. Inclusión social con el COMPES 166, que fue creado en el 2013. Desde el 2013 hasta la actualidad también se han generado diversos mecanismos para permitir la participación y fomentar la inclusión de las personas con discapacidad en Colombia. Uno de los claros ejemplos está en la creación de la Ley 2281 del 2003, en la cual se da la creación del Ministerio de la Igualdad y Equidad, en la que nos hablan de velar por la protección de los derechos de mujeres y todas sus diversidades, la población LGBTIQ+, los pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palanqueros, indígenas y rom, los campesinos y campesinas, los jóvenes, los miembros de hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, las personas con discapacidad, los habitantes de calle, población en territorios excluidos, mujeres cabezas de familia, adultos mayores, familias y niñez. Recordemos que esta ley también va alineada al Plan Nacional de Desarrollo del 2022-2026, Colombia Potencia Mundial de la Vida, ya que dentro de este plan se tiene como finalidad la protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas. Pero bien, ya hemos hablado un poco sobre la historia bajo un marco normativo de esta política pública. Sin embargo, se da la creación de esta, liderada por el Ministerio de Salud y Protección Social como ente rector del Sistema Nacional de Discapacidad, de forma parte conjunta con el Grupo de Enlace Sectorial y alabado por el Consejo Nacional de Discapacidad. El proceso de la construcción, el cual fue desarrollado mediante 4 momentos que son abordados de forma breve
en esta exposición. Como primer momento tenemos la evaluación institucional de la Política Nacional de Discapacidad, adelantada por el Departamento Nacional de Planeación, el DNP, en el 2001. En segundo momento tenemos la fase de alistamiento desarrollada en el primer semestre del 2012. Como siguiente fase tenemos la fase de recolección de insumos, que comprendió entre el periodo entre julio del 2012 y enero de 2013. Y finalmente en la última fase tenemos la fase de formulación del documento, comprendida entre el 2013 y 2014. Esta tuvo como resultados finales en el COMPES 166 del 2013 y el documento de política pública con respectivos planes de acción. Sin embargo, a pesar de que hemos mostrado avances dentro de la política pública nacional de discapacidad e inclusión social, aún se presentan ciertas brechas que se deben de trabajar dentro de esta política. Ahora bien, algo que cabe resaltar dentro de esta política pública es la parte sociológica. Si bien cabe resaltar que dentro de los objetivos o el principal objetivo que tenemos dentro de esta política pública es el hecho de finiquitar estas brechas que se crean dentro de la comunidad, bien sea por personas con discapacidad o diferentes limitaciones, es crear precisamente esa igualdad de oportunidades para todos los colombianos. De igual forma, llevar pues esta fomentación a la participación a todas estas personas con discapacidad, a sus familias y de igual forma también a sus cuidadores, y permitirles así un acceso un poco más fácil en cuanto a su cotidianidad. Dentro de esto también podemos hablar de un modelo socioecológico que se presenta dentro de esta política pública, presentado así desde un ámbito política pública en cuanto a la normatividad, el ámbito institucional frente a las entidades públicas y privadas, viéndose así un mecanismo de coordinación. También en el ámbito institucional podemos ver las entidades de municipio y departamentos, ya que recordemos que esas entidades no se presentan solamente a nivel central, sino también en nuestros territorios. En el ámbito nacional también podemos hablar de las organizaciones sociales y empresariales, en un aspecto un poco más frente a la apertura en el ámbito laboral a las personas con discapacidad. También encontramos en el ámbito familiar, en un bienestar de la comunidad, en el ámbito personal, pues precisamente el permitirles tener una vida un poco más fácil, generándoles distintos accesos a las personas con discapacidad. El enfoque principal de esta política es enfocado en cuanto a los derechos humanos y a la preservación de ellos. Bien, y finalmente hablando un poco sobre esta política pública, también debemos hablar del financiamiento de esta, ¿no? Dentro del financiamiento de esta se encuentran 5 ejes principales. Dentro del primer eje, lo financia la transformación de lo público. Dentro de este está las entidades, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Cultura y el Ministerio de Defensa. En el segundo eje tenemos la garantía jurídica. En este, las entidades involucradas son el Ministerio de Justicia y la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas. En el tercer eje tenemos la participación de la vida política. En este, la única entidad es la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Ya para el cuarto eje hablamos un poco sobre el desarrollo de la capacidad. En las entidades que participan dentro de este es la Agencia Nacional de la Superación sobre la Pobreza Extrema, Coldeportes, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Minas, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y el SENA. Para el último eje, el eje quinto, es el reconocimiento a la diversidad. Dentro de este participan las entidades de Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, MINTIC, Ministerio de Cultura. De igual forma, es importante recordar que para la fomentación de esta política pública también hacen parte organizaciones y organismos
independientes de forma privada, así como están los públicos, que también generan un gran financiamiento para poder llevar a cabo esta política pública. Bien, para terminar, esperamos les haya gustado y queremos recordarle la importancia de esta política pública, ya que al ser de discapacidad e inclusión social, nos invita a dejar de lado todo tipo de discriminación que tengamos hacia las personas. Recordemos que todos somos humanos y debemos de gozar de los mismos derechos. Gracias.